Gracias a todas y a todos por venir hoy, por acompañarnos en este último encuentro que hemos denominado Un Clásico por Semana, que culmina justamente con la comedia de Plauto, presentada por Gabriela Monti. Aprovecho para decir que nos sorprendió gratamente la cantidad de público presencial que tuvo esta actividad, así como también las visualizaciones que tuvieron las charlas en nuestro canal de YouTube. Cuando uno se propone hacer una actividad de este estilo, nunca sabe cuál es la recepción que va a tener del otro lado, y en este caso fue muy buena. Una presencia sostenida por parte de ustedes, por parte del público, que se fue renovando a lo largo de estos 8 encuentros que duraron ¿cuánto? 2 meses más o menos, ¿no? Así que bueno, fue muy positivo esto, y fue muy positivo también ver a las estudiantes y los estudiantes acercarse después de cada charla, solicitar material bibliográfico, conversar sobre los temas de las disertaciones, así que estamos muy contentos y muy contentas. Creemos que esto es producto de haber elegido este espacio de la Biblioteca de Humanidades para desarrollar la actividad, así que muchísimas gracias a Marcela, a Alejandra, a Federico, le mandamos un cariño muy grande, y gracias a todas ustedes por el recibimiento y por la amabilidad. Y bueno, y ahora me toca entonces presentar a Gabriela Monti. Gabriela Monti es profesora, licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur, donde se desempeña como docente en las cátedras de Lengua y Cultura Latinas 1 y 2, y también en la cátedra de Literatura Latina. Gabriela ha participado en proyectos de investigación centrados en la épica, la epigrafía y la comedia latina, temas sobre los que ha escrito artículos de investigación publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, y también tiene una amplia trayectoria en actividades de gestión y de extensión, articulada con otros espacios de formación docentes, tales como la diplomatura en artes escénicas. Y además quisiera destacar que Gabriela, junto con Emilio Zaina, han logrado institucionalizar aquí en el Departamento de Humanidades el Teatro Estable, que durante más de una década, junto con la Cátedra de Literatura Latina, ha llevado adelante y ha puesto en escena diferentes obras de Plauto. Y bueno, actualmente la principal línea de investigación de Gabriela se enfoca en el papel de la mujer en la comedia de Plauto, abordando esta temática desde una perspectiva interdisciplinaria que combina el análisis literario, el histórico y cultural. Así que bueno, los dejo con Gabriela. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar agradeciendo a Manuel Danza por la presentación, a la gente del CERCAM, a mis compañeras y compañeros del CERCAM por la organización de este ciclo, a la Biblioteca Arturo Marazo, a la Biblioteca del Departamento de Humanidades, que tiene cosas increíbles y que siempre es un espacio tan amigable. Yo hoy voy a hablar de Plauto. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Bueno, basta. Tienes cansado con esa pega. Además, ¿cómo tú crees que la vas a levantar? Y no es obvio con mis dotes masculinos. ¡Mira una mesa al final! Bueno, che, basta de tanta cháchara, ¿eh? ¿Cómo me veo? Ay, estoy ansioso de que llegue ella. ¿Cuánto va a tardar? Sí, está bien. Es la octava vez que me habla de esa piba. Vos tenés que tener cuidado porque a mí me dijeron que el viejo ese es re jodido. ¡Oh! Y a mí me dijeron que al final de cada charla dan medicinas. ¡Ay, tengo un hambre! Uy, hablando de tener hambre. Vení para acá, cosa, mirá. Termina la charla, te acabo vendiendo, te hago platucci. ¿A quién vas a vender, viejo Barca? Si querés plata, andá y anotate un concurso para una ayudantía. No es tanto plata, igual. Bueno, vení que estamos llegando tarde a la charla. ¿Qué charla? En donde voy a apoyarla. No, en donde todos vamos a apoyar este proyecto hermoso que consiste en un clásico por semana. Pará, flaco. Ese es mi trabajo. Yo soy el prologuista. Así que a ver si vamos cerrando un poquito el hortito, ¿no? Bienvenidos sean todos. Escúchenme, por favor. Nosotros somos el cuerpo de comiquería del Teatro Estable.
nos recordarán de otras obras de la comedia latina, como la Toxicomedia o Purpúreo. Antes de empezar, me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. Para los que vienen en familia, si llora algún bebé, lo tiramos por la ventana del octavo. Los esclavos no pueden sentarse. Chupame las dos bolas. Los ortos siguen sin cerrarse, ¿eh? A las mujeres las quiero calladitas y quietitas, que no molesten a sus maridos. Ah, no, yo no te puedo creer. Esta charla está llena de machirulos. Bueno, disculpen, ¿eh? Calladita que si no es mucho lo que está diciendo. Señora revoltosa, Totalmente, qué pesadas son las minas. Quédense calladas que si no vamos a estar acá encerrados una hora con este calor, escuchando a una mujer hablar. ¡Dale, loco! ¡Estamos todos re cansados ya! Es final de 4 y me transpira el culo del calor que tengo. Estoy cagado de hambre. ¿Y si pasamos la oficina del final? encima que nos pagan. ¡Encima! A ver. Si van a seguir interrumpiendo, se van. No, pará, estamos todos cansados, es fin de 4, no. Es re buen pibe, mirá, carita de Bueno, sigan con sus cosas de enamorados de todos. Porque hoy vamos a cerrar este maravilloso ciclo de un clásico por semana. Con una profesora que es increíble, excelente, maravillosa. Explica perfecto en sus clases, es una eminencia en su campo. Pero mirá qué hijo de puta. ¿Cómo se nota que debe el final de latín? ¡Ay, loco! ¡Apúrame el trámite que tengo hambre! Sí, yo me quiero dar unos besos con mi chiquistequis. Ah, pero primero, taca, yo lo doy, muestra gratis. Ayudarte, pero vos no parás de cagarla. Bueno, basta. Me tienen harto. Recibimos a Gabriela Monti, por favor. Me dejan de hinchar los huevos. Bueno, quiero agradecer también a las y los estudiantes del Grupo Teatro Estable, que no voy a ser tan divertida como ellos, se los puedo asegurar, así que están a tiempo, ¿sí? Antes de que empiece. Hoy, 5 de diciembre, Plauto es el quinto autor latino de estos encuentros que, en esta serie de escritores que escribían en latín, se iniciaron con Virgilio, continuaron con Ovidio, luego fue Catulo y después Lucrecio. Plauto es el último autor de este ciclo que termina hoy y es el primero en el orden cronológico entre los autores que mencioné anteriormente. Pensar linealmente la sucesión de autores es parte fundamental de la historia de la literatura, pero también pensarla hoy y acá, de manera desordenada, nos permite detenernos a reflexionar en qué sentido, en relación más próxima o más distante con los otros autores, Plauto es también un clásico. O, dicho de otra manera, la pregunta que voy a intentar responder es ¿qué clásico es Plauto? Respecto de la biografía, me encantaría poder decir que disponemos de mucha información cierta, pero no. Entonces voy a intentar ordenar lo que me parece importante rescatar para hablar de este autor a partir de determinadas cuestiones. La primera es sobre el año de su muerte y de su nacimiento. Entonces empiezo por el final o por el después del final. Leo directamente la traducción. Desde que Plauto murió, la comedia está de luto, la escena desierta, la risa, el juego, la broma, los innumerables ritmos, todos juntos llorar. Así dice el epitafio que incorpora Aulo Gelio en sus Noches Áticas, que lo rescata de Varrón y habría sido escrito por el mismo Plauto para su propia tumba. Más allá de su autenticidad o no, el texto funerario lo instala en esa actualidad imperecedera desde el siglo II de Aulo Gelio de escritores junto a Nevio y a Papulio, de quienes también presentan sus epitafios. En el movimiento recíproco entre la realidad y la ficción se genera una figura concreta de la trascendencia de la figura de Plauto
en la historia de la literatura. Su muerte habría ocurrido en el año 184 a.C. y este es el dato más certero que tenemos de su biografía a partir de un fragmento que se encuentra en Brutus de Cicerón, que dice: porque Plauto murió cuando Catón era censor en el consulado de Publio Claudio y Lucio Porcio, 20 años después de los que mencioné anteriormente, y esto sería el año 184. Su nacimiento se estima unos años antes del 250, en el 254, en la ciudad de Sársina, Umbría, región que había sido conquistada años antes de esa fecha. En relación al nombre, en el epitafio que leímos aparece Plautus, pero el nombre completo que figura en el palimpsesto ambrosiano es Titus Macius Plautus. Esto ha generado distintos interrogantes de las críticas y de los críticos. Algunos de ellos son: ¿cómo se entiende que tuviera tria nómina Titus Macius Plautus si los mismos eran propios de los ciudadanos romanos y la información de la que se dispone lleva a pensar que no lo fue? ¿Cómo sería posible relacionar eso con la información que brinda Aulo Gelio también en las noches áticas, según la cual Plauto, arruinado económicamente, mientras trabajaba en un molino para poder comer, escribía comedias? ¿Es posible relacionar el nombre Macius con Matus, que se corresponde con un personaje de la llamada farsa telana, y aludir así a un pasado ligado a la actuación? ¿Puede el nombre Plautus, parecido al epíteto usado por los umbros para designar a las personas de pie planos, ploti, remitir a una característica del comediógrafo? ¿Los trianómina habrían sido invención del mismo Plauto para instalarse con un nombre de ciudadano romano en el mundo antiguo de los escritores de la comedia? Plauto vinculado con el nacimiento de la literatura latina. Irene Vallejo, en El infinito en un junco, señala que el nacimiento de la literatura latina está vinculado al teatro. Luego del final de la Primera Guerra Púnica, unos meses después, en septiembre del año 240 a.C., sobre las tablas de un teatro provisorio de la capital y en el marco de los Ludi Romani, se ofrece un espectáculo. Se desconoce si se trataba de una comedia o de una tragedia. Era la primera obra literaria en latín traducida del griego por un esclavo, luego liberto, Livio Andrónico, puesta en escena en un contexto religioso y cuyo título se perdió. Este nacimiento de esta literatura latina, según señala Gabriela Marrón, es más de orden mítico que real, ya que los textos de esas obras no circulaban libremente, sino que pertenecían a las compañías teatrales. Los escritores entregaban o vendían sus textos a los personajes que ocupaban lugares políticos donde se decidían qué entretenimientos se iban a ofrecer en las fiestas religiosas. Es en este marco donde se escriben las comedias de Plauto, mayormente escritas entre los años 215 y 184. En relación al contexto de representación de las comedias latinas, mientras que los griegos asociaban el teatro a Dionisos, los romanos no lo relacionaban con un único dios en particular y dedicaban los ludi scaenici a diferentes dioses o emperadores. La representación de las comedias se marcaba en festivales religiosos llamados ludi, y en la época de Plauto estos eran los ludi romani, en honor de Júpiter, los ludi plebei, en honor de Júpiter Máximo, los ludi teriales, en honor de Ceres, los apolinares, en honor de Apolo, los megalenses, en honor de Cibeles, los florales, en honor de Flora. La comedia latina aparece, junto con los Munera Gladiatoria, como uno de los dos acontecimientos de entretenimiento de naturaleza popular que mayor cantidad de personas convocaban. Dentro de los festivales, los ludi, también se incluían otras diversiones como carreras, luchas, equilibrismo, etc. El tipo de comedia que escribe Plauto recibe el nombre de paliata, por remitir al palium, manto que visten los personajes de estas obras, que son griegos y cuyas acciones
tienen como escenarios ciudades griegas. En relación al éxito de la comedia, se tiene conocimiento que durante los años 240-190 se componen en Roma 169 títulos de comedia frente a 37 obras trágicas. Esto daría cuenta del éxito del primer género sobre el segundo. Los 50 primeros años de la comedia latina, por lo que se refiere exclusivamente al campo de la paliata, cuentan con un importante número de escritores, entre los que se encuentran Nevio, Tito Macchio Plauto, Aquilio, Atilio, Licinio Imbrex, Travia y Ennio. En cuanto a la cantidad de comedias escritas por Plauto, si bien Aulogelio señala que fueron 130, la crítica mayormente ha aceptado como indiscutible que son 21 las de su autoría. Anfitrión, la comedia de los asnos, la comedia de la olla, las dos Báquides, los cautivos, Casina, la comedia de la arquilla, Gorgojo, Epídico, los dos Menegmos, el mercader, el militar fanfarrón, la comedia del fantasma, el persa, el cartaginés, Pseudolo, la maroma, Estico, tres monedas, truculento, la comedia de la marca. Al mismo tiempo, se ha señalado que el número 21 es un número muy bajo para alguien que vivió buena parte de su vida de la escritura y 130 es demasiado. Se cree entonces que algunos escritores firmaban como Plauto, resignando el nombre propio para asegurarse el éxito. Solo en dos comedias, Estico y Pseudolo, existe información sobre su real puesta en escena. La primera en los Ludis Plebei del año 200 a.C. y la segunda en los Ludis Megalenses del 191, según consta en las didascalias de estas dos comedias. La trama de la comedia plautina, en general, no sorprende al espectador. Casi todas las comedias giraban sobre un argumento básico e infalible. Chico consigue chica. Estoy citando a Nelly Bernal. La característica sobresaliente de la obra plautina es la fuerte tipificación del argumento, de las situaciones y de los personajes que no son dioses ni héroes, salvo alguna excepción en la que había partes recitadas y también cantadas. Generalmente, en la historia, se presentan los mismos personajes. El Senex, el viejo, el adolescens, el joven enamorado, la matrona, que es la madre de familia, la meretrix, que es la prostituta, y las hay de distintos tipos y niveles, el leno o la lena, el o la proxeneta, el ser buscandus, que es el esclavo inteligente, la virgo, que es la joven decente, el parásitus, que aparece como el parásito, el cocus, que es el cocinero, y estos son los personajes que aparecen recurrentemente en las comedias. Estos personajes podrían ordenarse a partir de su condición de libres o esclavos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, como personajes, ¿sí? Porque los actores eran todos hombres, haciendo de mujeres y de hombres, pero eran todos hombres. En general, la historia que se presenta se caracteriza por el enredo de situaciones que terminan con un final feliz sin que haya lugar para el suspenso ni para nada nuevo. Sin embargo, esto no significa que las comedias sean todas iguales, ya que dentro de esa línea argumental básica existen variantes notables, tantas que han suscitado a algunos críticos y algunas críticas a intentar distintas clasificaciones. En el argumento, por lo general, se presenta a ciertos personajes que desconocen algo que otros sí conocen, situación que se logra a través del engaño y que lleva a situaciones particulares para cada uno. Mientras que algunos personajes desconocen parte de la historia, el espectador ya fue informado o informada de todo lo que ocurrirá porque desde el prólogo se le anticipa cuál será la resolución. Si la comedia no sorprendía, si continuamente se rompía la ilusión del espectador cada vez que un personaje
compartía determinada situación con el auditorio y lo hacía cómplice, o cuando se le hablaba directamente en el prólogo, o se aludía a su situación de espectador, o se lo colocaba como garante. Si no sucedían muchas cosas, sino que todo se contaba, si no había personajes nuevos y si el final se anticipaba muchas veces a través del prólogo y la historia ya se conocía, ¿qué pudo haber sido tan convocante para que un público tan diverso como amplio concurriera masivamente al teatro? El público de la comedia plautina participa del convivio teatral. Asistía a ver una obra en un teatro, un edificio que era provisorio en tiempos de Plauto, que se levantaba en una plaza o en un sitio adecuado, en el que se colocaba alguna gradería para desarmar todo cuando la representación finalizaba, en un espacio ruidoso y con la presencia de muchas personas. Recordemos que en tiempos de Plauto, como dije anteriormente, no existen los teatros permanentes y que es recién en el año 155 a.C. cuando los censores Valerio Mesala y Casio Longino acordaron construir un teatro de piedra en el Palatino. No obstante, cuando la obra había comenzado, un decreto del Senado, a propuesto de Publio Cornelio Escipión, ordenó la demolición de lo ya construido ante la posibilidad de que atentara contra las buenas costumbres. De este modo, el primer edificio teatral no se inauguraría hasta el año 55 a.C. No hay información cierta que nos permita suponer cuál era el número de asistentes a las comedias, pero sería lógico suponer que se trataba de importantes cantidades debido al contexto de la presentación, como señalé antes, los festivales religiosos, la gratuidad de los espectáculos, la posibilidad de que todas y todos asistieran, desde los esclavos y esclavas hasta los senadores, y los comentarios de los escritores al respecto. Los espectadores de las comedias no solo eran los reales, sino que también estaban previstos en los textos tal como mencioné anteriormente. La crítica especializada oscila entre adjudicar a los espectadores reales de la comedia un bajo nivel intelectual y o lo contrario. En cierto sentido, el auditorio era uno solo, las personas que asistían a los grupos, que tenían un gusto compartido en algún punto, de modo tal que la comedia lo satisfacía a todos y a todas. Intentar medir la competencia de conocimientos de las y los espectadores, entiendo, es una variable inútil si lo que se pretende es determinar cuántos espectadores se reían de cuántas cosas. La pregunta más útil, creo, es aquella que se interroga acerca de los mecanismos utilizados por Plauto para divertir y provocar la risa de un auditorio tan diverso. El interrogante que se dispara entonces es el de la práctica teatral por sobre la cantidad de espectadores y su nivel cultural. Una práctica que incluía distintas estrategias para producir humor de modo tal de disolver momentáneamente la heterogeneidad del grupo en el convivio. En relación a en qué medida el estrato social de pertenencia de las y los espectadores ha servido para explicarla, entiendo que lo más interesante no es tratar de indagar quiénes entenderían determinado tipo de chistes y quiénes otro. Explicar las comedias a partir de las competencias necesarias para comprenderla no creo que resulte interesante, ya que, entiendo, la comicidad plautina explota allí donde se produce la multiplicidad y la superposición de sentidos. Si intentáramos clasificar la comicidad de Plauto en niveles, desde el más explícito, grosero, expuesto, al más sutil, complejo, intelectual, tendríamos que detenernos en las influencias recibidas por Plauto, ya que éste no solo traduce los originales griegos de la comedia griega nueva, de autores como Menandro, Dífilo, Demófilo o Filemón, tal como lo menciona en un prólogo, ¿no?
donde dice, esta comedia en griego se titula El tesoro y el autor es Filemón. Plauto la barbarizó, la tradujo al latín, eligen traducir algunos traductores y la nombró 3 monedas. De estos autores griegos de la Comedia Nueva no se conserva ninguna obra. Plauto las adapta para complacer al público de Roma, pero al mismo tiempo tiene también una fuerte influencia de la teatralidad vernácula, popular, preliteraria, improvisada y fuertemente tipificada por las máscaras que se utilizaban y que provendrían de la farsa atelana. La tradición ubica esta forma dramática en Atela, pequeño centro de la campaña no distante de Capo. Esta forma estaba ligada a la improvisación de menos de media docena de máscaras fijas. Ahí señalo algunas. Los personajes eran de proveniencia rústica o campesina, puestos en situaciones ridículas, cómicas, a veces obscenas. El viejo lujurioso, el esclavo, el parásito, necio, glotón. Los temas de las farsas eran de la vida cotidiana y las situaciones eran estereotipadas. Pero la comedia de Plauto tiene no solo un sentido expuesto, proveniente de esta tradición que mencionamos y que tiene que ver con el humor, que está más a la vista, sino también que tiene otros niveles que se superponen. A modo de ejemplo de los argumentos, los personajes y de algunas de las estrategias utilizadas para producir humor, voy a resumir el argumento de una de las obras más conocidas de Plauto, que es el Militar Fanfarrón, y me voy a detener luego en algunos de sus fragmentos donde es posible advertir estrategias para generar ese humor. El militar, voy a resumir el argumento del Militar Fanfarrón. El militar Pirgo Polinices rapta a Filocomacia, joven prostituta ateniense, y se la lleva a Éfeso. Al mismo tiempo, le es entregado de parte de un grupo de piratas un esclavo, Palestrión, que era esclavo del joven ateniense Pleucicles, enamorado de Filocomacia. Pleucicles, avisado por tal situación, viaja también a Éfeso para intentar recuperar a Filocomacia y se hospeda en la casa contigua a la del militar, en donde vive un amigo. El esclavo diseña un agujero en la pared para que los enamorados puedan verse. Escéledro, uno de los esclavos del Miles, descubre a Filocomacia y a Pleucicles besando. Pero ellos y Palestrión lo niegan y le hacen creer, a través de un engaño, que ha llegado a Atenas la hermana gemela de Filocomacia y que supuestamente era ella la que se estaba besando con el joven. Con la complicidad de Periclectómeno, el viejo vecino del militar, Pleucicles y Palestrión tienden entonces una trampa al soldado, haciéndole creer que la mujer del vecino, que en realidad es una prostituta contratada, está enamorada de él. Entonces, Palestrión aconseja al militar que abandone a Filocomacia, la joven que había sido raptada, que la deje marcharse a Atenas con su hermana gemela. Pleucicles finge ser un capitán que viene a buscar a Filocomacia de parte de su madre enferma. El militar finalmente libera a Palestrión en agradecimiento por sus supuestos servicios y este se marcha con Pleucicles y Filocomacia a Atenas. El militar finalmente es castigado por adúltero en la casa de su vecino. A lo largo de esta comedia podemos observar distintos pasajes que tienen que ver con diversos horizontes de reconocimiento para la construcción de la situación cómica. Si consideramos la primera escena de esta comedia solo como un ejemplo, entre otros, podríamos pensar que Pirgo Polinices, que es el soldado fanfarrón, y Artotrogo, que es el parásito de la comedia, se adelantan a escena como dos personajes de la farsa atelana y que sus máscaras grotescas, movimientos corporales, el modo de caminar, mover los pies y los gestos, representan un nivel directo de comicidad. Es este tipo de situación que provoca la primera risa, ridiculum in re, en palabras de Carmen González.
una gestualidad ligada directamente a la representación de los actores. En los parlamentos siguientes, el parásito desarrolla una adulación de su amo que necesita escuchar todas las hazañas que ha realizado y que supuestamente Artotrogo ha anotado para no perder la cuenta, en este caso, los hombres que ha matado. Leo la traducción directamente. Le dice Artotrogo: le dice mataste, ¿no? 150 en Sicilia, 100 en Escitolatronia, 30 sardos y 60 macedonios son los hombres a los que mataste en un solo día. ¿Cuántos son en total?, pregunta el militar fanfarrón. 7.000. Del mismo modo, en los versos 58-64, se muestra algo similar, ya no relacionado con los enemigos muertos, sino con su poder de seducción. Y dice: todas las mujeres están enamoradas de vos, y con razón, porque sos hermoso. ¿Y qué te dicen?, le dice el militar fanfarrón. Me preguntan: ¿es Aquiles? Es el hermano de Aquiles, le digo. Las dos escenas permiten inferir la disparidad entre lo que se dice y lo que no fue o no es. Los espectadores habrían podido reconocer eso mismo, aunque no pudieran realizar la operación de la suma en el caso del primer fragmento, porque los gestos y los movimientos del parásito entendemos que debieron mostrar que el resultado de la suma es ficticio y la distancia entre Aquiles y el militar. Además, ya en los versos 19-23, Artotrogo le había adelantado al público lo ficticio del personaje de su amo. Y dice: eso es nada en relación a otras cosas que podría contar y que nunca realizaste. Mirando al público, ¿no? Si alguien vio alguna vez a un hombre más mentiroso y más fanfarrón que este, acá estoy, me entregué. Otro ejemplo de las estrategias utilizadas las encontramos en los versos 209-202. Allí, el personaje de Pericleptómeno, refiriéndose al estado de Palestrión mientras surge el plan del engaño, dice: y ahora construye, coloca su brazo como si fuera una columna debajo del mentón. Sácalo, no me gusta esa edificación, porque sé que hay un poeta bárbaro, en romano traducen algunas ediciones, con la misma postura, que es custodiado durante todo el día y la noche por dos guardias. La referencia se vuelve directa para quienes podían reconocer a ese poeta y directa para quienes no sabían que esa alusión podía estar relacionada con algo de la fuera de la comedia. Plauto se refiere al poeta Nevio, que vivió entre el 261 y 201, contemporáneo suyo, autor de comedia, de tragedia y de un poema épico, La Guerra Púnica, y que fue expulsado de Roma y encarcelado por ofender con sus frases a los metelos y al patriciano. En ese mismo sentido, podríamos pensar que aquellos espectadores que tenían conocimiento de la lengua griega podían encontrar gracioso que el nombre griego de los personajes remitían o parodiaban características de ellos. Por ejemplo, el nombre Palestrión deriva de un adjetivo griego, palestrites, que quiere decir malabarista o maquinador, y alude así a la astucia del esclavo para elaborar el engaño. Esto podríamos hacerlo con el resto de los nombres de las comedias, ¿no? Ver cómo en griego tienen un significado particular. La singularidad de la comedia plautina radica en el modo de entrelazar construcciones y referencias humorísticas que están orientadas a diferentes tipos de destinatarios en un público muy heterogéneo. De modo tal que el no reconocimiento de alguna de ellas no implica un quiebre, ni una interrupción, ni un hiato en la construcción de la anécdota cómica. Al mismo tiempo, si bien las comedias tienen como objetivo divertir y no conllevan una crítica social, es posible advertir algunos temas serios, por decirlo de alguna manera,
que se desprenden de las situaciones cómicas, como son aquellos vinculados con la esclavitud, con la circulación del dinero, la situación de las mujeres, la prostitución, entre otras cuestiones. Para terminar, Claudia Fernández, que es profesora del área de griego de la Universidad Nacional de La Plata, señala que no se nace clásico, sino que se deviene clásico, ya que se trata de una apreciación sobre autores del pasado. Menciona ciertas cuestiones que tienen que ver con ese devenir: la permanencia en el tiempo, el constituirse en modelo a imitar, lo que se enseña en clase, por la resonancia de la palabra clasis en classicus, la capacidad de seguir comunicando cosas a las distintas comunidades de lectores y lectoras a lo largo del tiempo. Todas ellas, en alguna medida, son útiles para comprender la figura del autor del que hablé y permiten intentar responder la pregunta de ¿qué clásico es Platón? Nada.